Aquí está un close-up donde viene el Progrevich, ¿verdad? En la provincia de Vinnytsia. Y ya posteriormente la historiadora Liz Rockman, que estuvo recientemente en Progrevich, les va a platicar pues, de cómo está el día del Progrevich. Esta es la famosa sinagoga de madera, ¿verdad? Que realmente era como un landmark en el siglo XVII y fue destruida pues, por los pogroms, las invasiones, etc. Y curiosamente, cuando yo empecé mi investigación, recurrí a la enciclopedia judaica, no estaba tan digital como ahorita, fue hace muchos años, y casualmente en la página que dice pogroms, abajito dice Progrevich. Entonces ya se pueden imaginar, ¿no? Que fue una casualidad o causalidad. Esta es la portada del pasaporte ruso de mi abuelo. Por cierto que no es comercial, pero si quieren toda la historia documentada, afuera hay unos folletos, ¿verdad? Que están a disposición, que narran perfectamente la historia de mi abuelo. Aquí lo estamos presentando. La siguiente vez. Y sin entrar mucho en detalle, este era el pasaporte de mi abuelo, ¿verdad? Rachunov. Esto es en ruso, en ucraniano y en francés. ¿Correcto, Aarón? ¿Cómo está Aarón? Aarón Aronov y así. Él me dijo que este es ucraniano. Yo pensé que nada más existía el ruso, pero también existía, y no sé si exista todavía el idioma ucraniano. Sí. Y esta es la foto de él, ¿verdad? Rapado, no sé si era la moda de aquella época, con un bigote también de la época, y este es su registro de pasaporte. Esta es la foto donde sale Don Leif, con su pasaporte. Seguimos. Y estos son los sellos de tránsito por las diferentes estaciones que él pasó en su trayecto desde Rusia a diferentes estaciones en Europa hasta que llegó al puerto, ¿verdad?, donde embarcó el 20 de julio de 1928. Aquí está el sello de embarque. Estos son los sellos de las diferentes estaciones ferroviarias por las que pasaba en tránsito, ¿verdad?, que le permitía seguir adelante su jornada. Aquí está el mismo sello, es un poco más de acercamiento, y pues esto dicta básicamente la trayectoria de mi abuelo desde Rusia hasta embarcar en Saint-Nazare, que es un puerto cerca de París, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es correcto, Alex? Y pues su sello de embarque ya rumbo a América. Y aquí es donde él se sube al barco Lafayette. ¿Continuamos, Alex? Sí, claro. Gracias. Ahora vamos a hablar un poquito del barco, como pueden ver. Y el barco Lafayette es un barco que tiene muchísima historia. Si bien deberíamos de empezar de 1928, hay que conocer un poco la historia del barco para entender qué importancia tenía el hecho de que haya tenido la fortuna el señor Rachunov y también la familia Reales de haber tomado ese barco, que a la postre se convirtió en un mítico barco para la historia del judaísmo en México. El barco Lafayette fue botado al mar el 27 de mayo del 14 bajo un nombre distinto. El nombre que utilizó fue el de Cuba, la isla de Cuba, e inicia su servicio formal hasta noviembre de 1915, cuando es asignado a la línea prácticamente comercial de Burdeos hacia Nueva York. Burdeos, estamos ubicándonos en la zona centro occidental, o sea, hacia el oeste de Francia y hacia el este de los Estados Unidos, que es Nueva York. El 28 de marzo del 17 se transforma a un barco hospital, y esto es muy interesante porque estamos en plena Primera Guerra Mundial, las necesidades de transportación comercial se reducen. Sí, la ponemos si no es molestia, por favor. Se convierte en un barco hospital al servicio de la Marina Nacional y tiene de Francia. De Francia, naturalmente. De hecho, vale la pena la pregunta que hace saber por qué. Este barco, el dueño del barco era la Compañía General Transatlantique. Entonces, no lo vendieron para nada, lo utilizaron durante la Primera Guerra en favor
en favor del ejército francés. Entonces, ya se están dando ustedes cuenta de la información técnica del barco. Ahorita veremos las fotografías que lo apoyan. Y lo importante es que se convierte en un barco hospital, 1400 literas, no era nada pequeño. El 22 de octubre del 19, como ven, se destina ya al transporte de pasajeros, ya termina la guerra en el 18, y por lo tanto no solo es de pasajeros, quedó algo diezmado en la calidad de sus instalaciones de lujo para transporte de pasajeros. Había muy pequeña sección de primera, había una sección más importante de tercera. Por cierto, en tercera viajó Donet, y lo demás era áreas de depósitos de mercancía, pero principalmente se convirtió en un barco correo, llevaba muchísima correspondencia. Vean ustedes, esta foto es realmente importante porque vamos a encontrar datos interesantes. El matasellos nos dice el año, es mayo de 1917. En la parte superior derecha, el matasellos nos confirma que es un hospital. Y si ya no lo entendimos con letras, las imágenes nos dicen mucho más, ¿no? Ahí tenemos las suficientes cruces rojas que nos vienen a demostrar que fue un barco hospital. ¿Qué es lo que es interesante también de este barco? Su forma física. No les recuerda ningún barco que hayan visto de la antigüedad. ¿No era de vapor? No era realmente de vapor, tenía dos grandes chimeneas. Pero esa pregunta es muy importante, porque esas dos grandes chimeneas son copiadas posteriormente para la construcción de un barco que en 1916, para ser exactos, en abril, se hunde al chocar con un iceberg, el Titanic. Es realmente, perdón, 1912. Terminó siendo un antecedente de cómo se deberían de construir los barcos con dos grandes chimeneas. La ficha técnica del barco, como la pueden ver ahí, es simplemente para que lo sepamos. Su capacidad de desplazamiento podía navegar a 18 nudos, que era una velocidad muy muy alta para la época. La eslora es el largo del barco, la manga es el ancho y el puntal es la altura que se da desde el borde del agua hacia la punta más lejana, por así decirlo, de la zona de babor, de la zona de frente de un barco. Entonces tenía una altura desde el agua hacia la punta más lejana de casi 12 metros. No era un barco muy alto, la realidad. La presentación nada más se lo voy a mostrar de manera lejana, porque esto sí no lo alcancé a traspasar, pero este era el típico póster que se publicaba por la compañía, y aquí nos venía a decir qué tipo de barcos podíamos tomar y cuánto duraba nuestro trayecto. Don Levi, ¿cuánto tiempo viajó? 16 días, muy bien. Porque aquí nos dice que en 17 podía llegar a Veracruz, o sea que le ahorraron un día de viaje. Dice viajes rápidos a Cuba y México, a La Habana en 15 días y a Veracruz en 17. Eso eran los rápidos viajes de ese entonces. Esta también es algo que no alcancé a podérselos compartir, pero vale la pena que lo vean. Esta era una lista de pasajeros, 1922, no es 1928, y esta lista de pasajeros es muy interesante porque en este viaje es interesante decirles que este viaje no llegó a México, fue del Havre hacia Nueva York y llevaba a un señor de apellido Cartier. Debo suponer que nadie sabe a quién me refiero. El original, ni más ni menos. Muy afortunado el señor Lagunov y también la familia de Alice de poder llegar a un barco en el cual no había mucho espacio para pasajeros, porque lo que lo utilizaban era más para mercaderías y para correr. Su último viaje, esto es después del viaje que se realiza a donde trae a la familia a México en julio, y en un siguiente viaje, ese viaje se complementa
y al término del viaje, que es en octubre, ya para el 23 de noviembre, llegan a Saint Nazaire y mudan su nombre por el mítico barco Mexique. Eso es el mismo barco, pero se convierte en el Mexique. ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué cambiar de nombre? La compañía había decidido que fue tan exitoso el Lafayette que había que botar un nuevo barco Lafayette. Y efectivamente en 1930 botan a uno de los primeros barcos de lujo de la época. Tomen ustedes en cuenta que me van a decir, gracias a la corrección de Jaime, que desde 1912 ya teníamos barcos de lujo. Claro que lo sabía, pero por muchos años se suspendió también el hecho de que hubiera barcos de lujo. Uno, claro, el Titanic, pero dos, la Primera Guerra Mundial. Y faltaría también un tercer punto, el periodo de entreguerras, que fue un periodo variopinto desde el punto de vista económico. No todo el mundo tenía dinero, no todas las compañías querían invertir. La verdad es que no hubo una gran afluencia de barcos de lujo, hubo algunos, pero no en la cantidad en que ya empezamos a ver en los años 30. Entonces se decide remozar al barco, mejorarlo como lo estamos viendo, y la realidad es de que el Mexique ya viene a México nada más hagan los comentarios finales. Llega a México ya a partir del año de 1930, hago la corrección, perdón, ya a mediados de los años 30, por cuanto a que del 33 al 35 ya llegan los viajes formales al país. También utiliza el barco Mexique la ruta de Burdeos a Casablanca, en África, y del 35 al 39 utiliza una ruta única dedicada específicamente de Saint Nazaire a Veracruz, y a consecuencia de la guerra civil va perdiendo pasajeros, porque pues dejan de salir de España mucha gente, desafortunadamente, y el barco cae en total desuso. Para abril de 1940 transporta, nuevamente cae en la guerra y transporta ahora tropas. Ya no es un barco hospital, porque ya no estaba capacitado para esa cuestión. Desmontan el poco lujo, pero bueno, lo tenía el Mexique, y lo convierten en un barco de transporte a las fuerzas noruegas. El 2 de junio del 40 inclusive participa en la defensa del puerto de Marsella, y el 19 de junio del 40 le sucede algo muy importante a este barco. Hablamos de los shipbrothers, de los hermanos del barco, ¿no? Y yo me vengo a dar cuenta hace no mucho tiempo que ahora resulto ser Landbrother de Sammy. Yo no soy shipbrother, pero sí soy tu Landbrother. Y te voy a explicar el por qué, Sammy. Resulta ser que el barco donde viajó Tuseide, el 19 de junio del 40, contacta a una mina alemana en la boca de un brazo de mar que se conoce como el estuario de Gibraltar, en Francia, que desafortunadamente ahí se pierde el barco, no hay víctimas que lamentar. ¿De dónde sale que ellos somos Landbrothers? Casi 5 años exactamente después, en la playa del frente, mi padre cae en acción en la Segunda Guerra Mundial con el ejército francés, y ahí pierde el ojo, en la playa del frente de donde se hunde el barco. Impresionante, claramente impresionante. Este es el carnet del Servicio de Migración de Ley Rajunov. Estos los expedían, es correcto, Alex, aquí ya en México te daban un carnet migratorio, de mi abuelo, aquí aparece su firma, no nada más la de él, sino también aparece la firma de mi nove, aquí dice Rajunov Rivka, el año, la estatura, pues 1.47, creo que es joven, Rajunov 1000%, porque tenemos compactos, ¿no? Entonces, de ahí viene de mi tía Raquel también, la mamá de Boris, la abuela de Ari, ¿verdad? También estatura 1.55, será gigante mi tía Raquel, ¿verdad? Viene la de mi tía Cecilia aquí presente, también 1.54 m, Rajunov Yagnatinsky. ¿Sí te acuerdas de dónde se apellido, verdad? Claro, definitivamente.
Entonces, que era el segundo apellido, el apellido de mi Bober Rivka era Rajunov y Agnatinsky, ¿verdad? Por ahí teníamos una inmobiliaria de Agnatinsky, ¿verdad? Con el señor Moscona, pero pues ese es tema de otra plática y de otro libro, ¿no? Seguimos adelante. Y este es el carnet emitido en el consulado de Moscú, donde aparece la foto de mi Bober Rivka. Ahorita vemos otra angulación, con sus 5 hijos, todos menores de 8 años de edad, ¿verdad? Y tomaban una foto de frente y de perfil, ¿verdad? Aquí está su firma de la parte grafológica, que Alex también hizo un comentario del tipo de firmas que había, que demostraban un poco la escolaridad. Y es Rajunova, porque creo que en Rusia, corrígeme Elías si no, en Rusia el femenino es Ova, ¿verdad? Es Rajunova, Sharapova, pero no es nada de nosotros, lástima. Entonces esta es la situación. Y aquí está la foto, si me pasas la anterior. Aquí está mi Bober Rivka, ¿verdad? Aquí está mi tía reina, idéntica a Clara, ¿verdad? Aquí está ya Raquel, correcto. Aquí está mi tía Cecilia, aquí presente. Si eres tu tía, aunque no te reconozcas. ¿Sí? No, te estás padre. Ahora tengo 25 años. Y aquí está mi papá, Don Chaye, que en paz descanse. Seguimos. Aquí está la foto de perfil. Perdón, David, la anterior, perdón, Laisa, David y Shali. ¿Es correcto? ¿Sí, Laisa? Sí. Muy bien. Seguimos adelante. Esta es la foto del perfil. Todo eso está en el folleto que se encuentra afuera. Pasamos a la siguiente, los cuales. Y aquí aparece el certificado de naturalización de mi abuelo, emitido en 1934, ya una vez en México, por el presidente constitucional don Abelardo Rodríguez. Estas son las primeras fotos de la familia, ¿no? Pues cuando ustedes ven un ejemplar, lo primero que les llama a la mente es el family portrait, ¿no? Aquí todavía vemos, si me pasa la anterior, ¿no? Pues no había muchos recursos económicos. Aquí la suela del zapato de Shali trae un agujero, que ya por el Photoshop pues no le pudieron tapar ni nada, pero pues aquí está mi abuelo, ¿verdad? Siempre muy digno, muy solemne y siempre de corbata. Era una persona muy elegante, ¿verdad? Ya se usaban las joyas de aquella época, los peinados también, y es una foto casi llegados a México, yo calculo que es como del 31, 1931. Aquí está mi Bob en el parque. Llevaban luego su tejido, entonces aquí guardaban el tejido y se ponían como a tejer. Y aquí viene también, ya 10 años después, la carta de naturalización emitida por la Secretaría de Gobernación en 1944. Viene también el carnet de gobernación con la huella digital, con la foto de mi abuelo, ¿verdad? Y esta es una foto familiar ya un poco más grande. Tú ya estabas un poco más grande, tía. Aquí sales tú, ¿verdad? Y mi abuela también le gustaba usar tenedores de camafeo, que eran como producto de aquella época. Y en esta foto familiar también que les comparto, empiezan la parte a vivir ya en las calles de Correo Mayor 117, donde eran vecinos de Jacobo Saludowski. Aquí presente el señor Gravinsky, que está casado con Gina Saludowski, ¿verdad? Los abuelos de Gina vivían con Miseide, fue su primera vecindad de Miseide, ahí en Correo Mayor 117, y en una entrevista que le hacen a Jacobo Saludowski, él dice que, pues sí, que vivió ahí con los Rajunov, y que por ahí mi papá siempre quería estudiar, pero mi abuelo no lo dejaba, pues lo jalaba a la peluquería, y el resto pues es historia. Antes de entrar en esta parte me gustaría abrir un paréntesis con Alex para que les platique un poco de la inmigración, de cuando llegaron estos primeros inmigrantes a México, la época, no inclusive de Abelardo Rodríguez, sino un poquito antes, donde cómo era la situación de los inmigrantes, cuántas visas se otorgaban, no era tan fácil entrar a México, para luego, después de que nos narre Alejandro esta parte, entrar a lo que serían ya las fotos familiares y a las nuevas generaciones.
Bueno, pues antes de entrar al tema, tal vez no pudiera parecer muy seco, pero no lo es, de la historia de la inmigración de los judíos a México, sí es de nuevo importante hacer un reconocimiento a quienes nos antecedieron en las investigaciones históricas judías. Las inmigraciones a este país realmente no hemos tenido muchos registros de no tener los esfuerzos naturalmente de Alice aquí presente, a quien le hacemos un reconocimiento público a todo su trabajo de investigación. Los trabajos que ha hecho referencia a Sami son apenas un puñado de los muchos que ella ha realizado y que han sido naturalmente fuente de inspiración para muchos de nosotros que hemos hecho investigación tanto histórica como genealógica. La presencia de los judíos en México, claro que es desde el siglo XVI, pero también es claro que en esa época tenemos la presencia de la Inquisición y por lo tanto nuestra presencia fue muy corta. Así como hubieron en Lima y en Barranquilla, al igual que en la Ciudad de México, tribunales de la Inquisición, así las comunidades redujeron su número de manera muy notoria, porque no había forma de poderse mantener en el país con el yugo del tribunal de la Iglesia. Al paso del tiempo, llegamos al siglo XIX, y creo que es del conocimiento de la gran mayoría de ustedes, y no es que de todos, que Porfirio Díaz se ve interesado con la inversión de los judíos, y principalmente la llegada de los judíos de origen alemán. Llegan hacia finales del siglo XIX con un relativo éxito, y digo relativo porque no hicieron una vida realmente institucional, y eso es lo que ha sido el elemento que le ha dado una raigambre a la comunidad en este país y le ha dado una razón y también un propósito de existencia, la institucionalización. Sin embargo, sí tuvimos buenas y muy representativas inmigraciones en el siglo XIX, y ya encontramos que en los años 20, ya posteriores a la Revolución, aunque en la Revolución también tuvimos alguna pequeña presencia de inmigración judía a este país, ya encontramos que en el gobierno del presidente Álvaro Obregón vamos a tener la invitación a que los judíos se asienten en el país, pero siempre con una intención notoria: cultivar la tierra. ¿Y por qué? Bueno, pues había terminado la Revolución Mexicana, había una gran oportunidad en el país para desarrollarse los terrenos, se escuchaba de una presencia importante de judíos rusos, no tanto judíos polacos, judíos rusos, y los rusos venían con la cultura del kolhoz, que es el antecedente del kibutz, y por lo tanto habría que invitar a los judíos a que vinieran al país. Y se hizo esta invitación, se expresó en 1922, como lo ven, que se veía con agrado la inmigración de los judíos rusos, y esto así sucede, van llegando pero de poco en poco. ¿Quién es el catalizador de si esto va a ser bueno o malo? Es el primer rabino ashkenazí que se registra en la historia, que es el rabino Martín Zielonka. Y el rabino Zielonka es quien tiene contacto con las comunidades en Estados Unidos y quien va revisando los distintos expedientes para ver la oportunidad de que los judíos se vayan asentando en el país. Y si la oferta era seria, o era una oferta que no fue del todo seria, que esa fue la realidad. Fue una promesa vacía, no venía acompañada de inversión, no venía acompañada de una oferta de habitación adecuada. Y nos vamos encontrando que los judíos, hasta principios de los 20, hablo los primeros años, 20 a 22, no funciona la inmigración, y entonces ya después llegamos hasta la época del 24, a donde es un detonador, cuando el presidente Elías Cayer reitera la invitación. Pero vean ustedes el contexto: la invitación ya no era hacia el campo, sino hacia la industria nacional. Ya era otra visión, otra idea que él tenía, y que pensaba que México tenía una posibilidad de tener un desarrollo industrial, al igual que en el siglo XIX lo tuviese Europa, y que fuera una continuación también a las grandes obras que Porfirio Díaz hizo en el país,
y que en el paso del tiempo fueron abandonadas por razones de la propia guerra y por razones del sistema político nacional que recientemente se había asentado. El judío era una oportunidad. Y entonces, al publicarse esta oferta en la prensa europea, hubieron muchos judíos que decidieron venir a México. Algunos de manera inmediata, es el caso de mi familia materna y también la de mi primo Salito, porque pues ahí venían todos los Gravinsky, todos los Ash, todos los Lach, todos venimos en esa época precisamente, y ya unos años después vamos avanzando y van llegando los judíos ya en una inmigración mucho más voluminosa, como lo vimos con el caso del propio México. A la siguiente lámina, por favor. Gracias. Y aquí ya empezamos en el tema fundamental. Esta circular confidencial número 250, que es del conocimiento de muy poca gente, y hay que hacerlo notar que esta circular fue obtenida gran parte de la información en lo que fue el antecedente del actual CIRJUM, el CEDICA, en épocas de la dirección de Realis, cuando se hace del conocimiento este documento, donde se aplica una lista negra, vean ustedes, a letones, a búlgaros, a yugoslavos, a griegos, albaneses, argelinos, egipcios y marroquíes. Los judíos ahí no contaban, ni preocupaban. Pues sí preocupaban mucho. Tan preocupaban que no era el tema que aquí se había dicho, sino que hubo un apartado específico en contra de los judíos. Y nadie se lo hubiera imaginado. Pero así como nadie se imagina este apartado, tampoco se imagina uno que haya ondeado en este país, para ser exactos, en la cúpula del Palacio de Bellas Artes, la bandera nazi. Son cosas que han sucedido en México. Y no, vamos a meterlo nada más, por favor, y ya con eso ya casi vamos a cerrar. Lo que es importante es ver que no querían emigrar al país. Vean por qué motivos. Por raza semítica. Es un discurso muy propio de la época. Estamos hablando de los años 30. Estamos hablando de que hay una fuerte lucha ya entre el liberalismo y entre el nazismo. Ya tenemos los discursos por un lado de Humberto Lombardo Toledano, pero por otro lado tenemos los rabiosos discursos de José Vasconcelos. El país venía a tener cambios muy importantes e inevitablemente así lo sufrieron. El trabajo académico de Daniela Glesner me parece muy interesante para todo aquel que quiera adentrarse en lo que es la inmigración en el país, y ahí están las distintas fuentes, sobre todo sobre Lafayette que tuve a la mano, y sobre Pobrevich. En verdad, nuevamente yo quiero agradecer a todos ustedes el hecho de que me hayan permitido participar, y muy en particular a Sani la invitación, que la verdad me honra muchísimo. Muchas gracias. Don Manuel, nos pusimos a investigar, y don Manuel Gil Ruiz, que era el director de la difusión cultural panamericana en aquel entonces, en los 30s, publica un compendio de negocios y establecimientos de los judíos en la época como iban llegando. Aquí aparece mi abuelo Ley en su peletería. El primer nombre es la Imperial, según me redactó. Yo no me acordaba del nombre. Fermín fue Fermín Durst, ¿verdad? Y a raíz de Ley Rajunov empiezan a ver las peleterías. Esta era la peletería Reina, con la hija mayor de mi abuelo Ley y su esposo, don Miguel Durst. Pásate la siguiente. Y de ahí se derivan Berta Durst, Chipi, Clara aquí presente, Fermín aquí presente, Abraham que en paz descanse, y mi tío Miguel, ¿verdad? Esa fue la peletería de la familia Durst Rajunov. Vienen Plásticos José con don José Rusansky y mi tía Raquel. Por cierto, don José Rusansky, que no saben, fue mi padrino. Tengo películas del Brit Milán y de mi Piñón Abel, donde me están comprando por unas monedas. El señor Katz, abuelo de Tzvi Katz, de don Marcos Katz, fue el que compró ahora sí mi carta.
que en aquel entonces ahorita no valía nada, ahorita dicen que vale más que la de gobernar, se trató clavado. Y aquí aparece la familia Rosansky-Rajanov. Saúl, Rebe, que vive en San Diego, Boris, cuando tenía un poco más de pelo y era más pelirrojo. Aquí está Ronit, Menuje, mi tía Raquel y la chata Sonia. De ahí viene la peletería David Rajanov, ¿verdad? Abuelo y bisabuelo de Laisa, abuelo de Ilana, bisabuelo de Laisa, ¿verdad? Y aquí aparece la anterior, aquí aparece peletería David. Aquí está yo David, desafortunadamente él murió prematuramente a los 40 años, ¿verdad? Dejando un legado y una familia muy importante. Y la peletería se llamaba Peletería David, la señora Rikla de Rajanov, esposa del señor David. Y esto es lo que ponían las crónicas de aquel entonces. Dice: la peletería David pertenece al señor David Rajanov y está instalada en el local número 132 de las calles de República de Salvador desde su fundación, que tuvo lugar en el año 1938. El señor Rajanov nació en Rusia en el año 1924 y se trasladó a México a muy tierna edad. Recibió su educación en colegios mexicanos y luego se dedicó al comercio al lado de su señor padre hasta la fecha que se estableció independientemente. Todos empezaban a trabajar por miseria, los echaban a andar y ahora independízate por tu propia peletería. Este es mi tío David Rajanov con mi tía Rikla, en una foto de la época, las solapas eran anchas, se usaba mucho este tipo de situación. Y aquí está mi tío David con sus 3 hijos, Fermín, 3 hijos de 6, pero aquí nada más habían nacido 3, Sergio y Sammy. Sammy es de mi edad, él vive en Guadalajara, Tamaulipas. Aquí está su hija, y me dijo Sammy que votemos todos por el PAN de Nuevo Laredo, ¿no? Aquí aparece la familia, es Rubén Rajanov. Aquí está David, hermano de Laisa, aquí presente, mi primo Sammy Rajanov, mi primo Fermín, Lili, que en paz descanse, está presente su hija Ilana. Y aquí viene David Rajanov, el hijo de David, ¿verdad? Luego viene la peletería Jaime, fundada en 1941 por su propietario Jaime Dantus, y ocupaba en el lugar número 29 de las calles de Pino Suárez. Es que eran 2 cuadras, la calle de República del Salvador y la calle de Pino Suárez. Viene la historia del señor Jaime Dantus, que nació en Polonia en 1915 y vino a México en el 35. Desde su llegada al país se dedicó al comercio, conquistando el crédito con que cuenta. ¿Qué quiere decir? Que era muy pagador mi tío, pues le daba crédito, ¿verdad? Es casado con la distinguida dama señora Cecilia Rajanov de Dantus, con quien ha procreado 3 hijas en aquel entonces: Flora, Raquel y Perla, las 3 nacidas en México. Raquel, Linda y Sarita, pues todavía no habían nacido, y el señor Dantus, mexicano para naturalización, de persona muy apreciada entre sus relaciones y amistades. Aquí aparece Jaime Cecilia Dantus, ¿verdad? En una foto, parecía artista de cine, mi tío, ¿verdad? Y tú también, era la época, ¿verdad? Su collar de perlas, ¿dónde está ese collar, tía? El collar, o quizá alguna de sus hijas se lo quedó, Sarita, pero ¿sí lo tienen? Yo lo reviso. Aquí aparece la dinastía, ¿verdad? Aquí está Raquel, Linda, que vive en Miami, ¿verdad? Mi tía Cecilia, Sara, que se encuentra aquí presente, Sarita, Irene, aquí presente, Flora, ¿verdad? Y aquí está Perla. Esta es la familia Rajanov. Luego viene la peletería anatómica de Shaya y Sara Rajanov, y estos eran los cueros, cómo se exhibían en las peleterías, ¿verdad? Abrían las hojas de los cueros, lo que mediera el decimetraje, más la merma. Entonces, es que había bien medida y mal medida, tú sabes, entonces. Bueno, total era Shaya Rajanov, ¿verdad? Aquí aparece, afuera de la peletería atómica, por mi mamá, Shaya y Sara, ¿verdad? Lo surtía la tenería Orizaba, todo el cuero crudo venía de Veracruz, ¿verdad? Aquí aparezco yo con mi papi, la anterior, un día que lo fui a visitar, ya luego era su época de Bull Espuma. Por cuestiones fiscales había que cambiar el nombre, ya no era anatómica, era peletería de Pulpo. Y aparecen las fotos, seguimos. Esta es la familia de Shaya, aquí está Samuel, aquí está Iche, Cheche, Shaya, Sara, Samuel y Fermín. Y aquí aparece, pues, así, los gatos y su pandilla.
Aquí está Iche, Moishe, Cheche, Sami, Fermín, Doña Sara. Todos se acuerdan del famoso disco de Cricri, el grillito cantor, ¿verdad? Donde están los tres Rajunó, está Gabilondo Soler, que en aquel entonces no tenía hijos biológicos, y decidió tomarse la foto con Cricri. Y trae, por ejemplo, la marcha de las letras, que ahí viene le sigue, es un clásico tremendo. Todos los hits de Cricri vienen en el disco. Yo hasta el día de hoy sigo esperando mis regalías, la verdad no se tomaron, y seguiré yo esperando. Luego viene la peletería Esperanza de los señores Polichuk, que eran Chic Brothers de mi abuelo. Aquí está el señor Pillón Polichuk, pasan al siguiente. Viene la peletería La Confianza de don Moisés Minky, ¿verdad? Del local 24 en las calles de Jesús Carranza. Jesús Carranza también era una calle de peleterías, ¿verdad? Y dice el señor Minky es casado con la tercera señora Golde de Minky, porque ha procreado sus dos hijos, Raquel y Eugenia. ¿Es correcto, Víctor? Rafael, bueno, ahí se equivocaron. Pero aquí mi buen amigo Víctor Minky me mandó una foto de su papi, que era don Rafael Minky. Aquí están las sumadoras de aquellos tiempos, y esta era la indumentaria o el disfraz, la manera de despachar a los clientes, ¿verdad? Estas eran las fotos de la época, porque les metían como un touch, no había pixeleada y no era como ahorita, ¿no? El Photoshop, todo eso, pero sí don Rafael Minky pues, fue voluntario de la CEIL mucho tiempo, ¿verdad? Trabajó paralelamente con don Chincho Feldman. Y pues aquí su hijo Víctor se encuentra aquí presente, listo, por favor, de facilitarme las fotos. Luego había otras peleterías, peletería El Molino del señor Diamant, la peletería del papá de David Kersenovich, ¿verdad? El Sol de Jesús Carranza, de don Jacobo Kersenovich, la peletería Weisborg, no Weisborg, sino esta es la Weisborg, ¿verdad? Del señor Weisborg, y aquí están sus hijos. Y luego viene la calle de Rajuville, que está en República de El Salvador, entre Pino Suárez y Corromán. O sea, desde aquella época, aquí está uno de los negocios que era de Boris, que es Plásticos Hay, me imagino que se lo pusiste por tu hijo, ¿verdad? Y esta es la calle de Rajuville. Vamos a hablar un poquito de lo que es Tzedakah. Tzedakah viene de Tzedek, justicia, y dice acting justly. Tzedakah es igual, y me van a perdonar mi Spanglish, pero voy a tratar de, y si no, pues leanlo, ¿no? Porque mi Spanish a veces es medio complicado. Tzedakah is equal to all other commandments combined, o sea, es el equivalente a todos los mandamientos combinados y nos salva de la muerte. En cualquier parte de nuestra vida, la situación y el formato es que debemos de dar el presente, y esto está escrito en Deuteronomio 16:20. Y luego viene el precepto del sabio Hillel, que dice que dice, si no estoy para mí, ¿quién soy? Y si no estoy para mí, ¿quién soy? Y si no para los demás, y si no es ahorita, ¿cuándo? Vamos a hacer un paréntesis para que me das 5 minutos, ¿sabes? No, se queda, ¿sí? Seguimos. Aquí está mi abuela, mi abuela Rivka, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es el Levítico. Pasamos la siguiente, y aquí está mi tía Reina Durs con mi bobe en el Bazar de las Damas Pioneras en 1956. Y vamos un poquito a hablar de la historia ya de las nuevas generaciones. 5 minutos para pasarle el micrófono a la señora Alice. Clara Brute, presente aquí, fue voluntaria en la clínica OSE, brindando vida, bondad y amor. Aquí está Clara en la clínica OSE, en la colonia. Aquí está junto Clara y Boris, primos forever, ¿verdad? Aquí está Boris Rosansky, presidente honorario de Honor y Justicia de la comunidad Ashkenazí. Menuje Rosansky, voluntaria del Club Rotarios de Sinacapitán. En primer lugar, quiero felicitarte. Realmente es una idea extraordinaria. ¿En qué sentido?
en el sentido de cómo le pusiste el título a la crónica, Schiefbrider. Eso es importantísimo. Muy pocas veces se entera uno quién vino con sus antepasados o abuelos en el mismo barco. Muchas veces, al llegar, una de las familias, como se ha visto en la historia de los Rajunos, jamás ya tienen relación con los Schiefbrider. Esos, cada uno hace su propia vida, igual que le hicieron y crecieron los Rajunos. ¿Qué ha pasado? En muchas poblaciones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, los que quedaron como sobrevivientes, escribieron lo que se llama los Hiskerbuch, los libros de recuerdo. No he encontrado ninguno hasta ahorita de Pobrevich. Tal vez por ahí, o quizá lo que me encontré, nos encontramos mi esposo y yo al llegar a Pobrevich. Y otra cuestión, cuando los que podían salir todavía antes de la Segunda Guerra Mundial y quizá antes de la Primera, salían hacia Estados Unidos, porque como ya escuchamos, todavía no había cuotas. ¿Qué se formó en Estados Unidos? Lo que se llama los Landmannschaft, grupos de personas que venían del mismo pueblo y que se ayudaban para encontrar trabajo. Eso lo encontré todavía en Nueva York, pero ya no existen ninguno de las siguientes generaciones que hayan seguido con esa costumbre. Entonces, tu idea de empezar a conocer quién vino en el barco con tu abuelo y con sus hijos, etcétera, y encontrar que en ese barco vinieron mis abuelos con mi papá y sus hermanos, y que, como ustedes dijeron, venían chiquitos, y mi papá se quejó porque él tenía 15 años que tenía que cuidar. Mi papá y mis tíos no eran nada fáciles, eran muy traviesos, eran rápidos, ¿no? Los Gorman se encargaron de eso. No solo eso, describe a Alice que a la hora de bajar en Veracruz pedían $100 por cada persona, y Miseire no traía el dinero, es lo que relatas en tu libro, ¿no? Y que tu papi le prestó a Miseire 500, tu abuelo le prestó a Miseire $500 para dejar bajar a cada uno de los hijos. Lo que no sabemos es si ya se los pagó. Yo no quiero quitarles más el tiempo, pero sí creo importante comentarles que después de hice toda la investigación, más bien lo va a entender mucho mi querido amigo Alejandro, que si uno quiere saber de su vida, de sus antepasados, de sus abuelos o de sus padres, lo primero que tiene uno que hacer es entrevistarlos. Y es lo primero que hice. Tengo las entrevistas de todos ellos. Y por eso sabía yo exactamente a dónde estaba en Pobrevich el correo, el mercado, la tienda de mi abuelo, la calle de los judíos, las casas que eran de mis abuelos. Y cuando llegamos a Pobrevich, que no fue nada sencillo, porque quiero decirles que tuve en 2 ocasiones diferentes experiencias. Yo presenté en San Petersburgo hace 4 años estaba rescatando la historia de los judíos en Rusia, y se me ocurrió participar en ese congreso y presenté la historia de mi familia en Pobrevich y lo que yo consideraba que era un pequeño pueblo, un shtetl. Los que estaban presentes en el congreso, que eran también participantes,
Uno de ellos se levantó y me dijo: te equivocas mucho. Pogrebish era un gran pueblo. No era un pequeño Shtetl, era casi una ciudad. Y te digo otra cosa, me dijo: esa sinagoga de madera, que además había otras 5, era el lujo y el arte judío en una sinagoga. Jamás me lo había imaginado. Y sí les digo que por coincidencia, ojalá lo puedan buscar y encontrar, esa sinagoga de madera que aparece en la portada de lo que acaba de entregarles Sami, la rescataron unos investigadores, la volvieron a rehacer, pero sobre todo le rehicieron no solamente el exterior, el interior, todo pintado a mano. Es un programa tan maravilloso que uno no puede creer que en el siglo XVII los judíos hicieron eso. Hay que buscarlo y hay que presentarlo. Era una maravilla. Bueno, segundo, cuando llegamos a Pogrebish, que nos costó mucho trabajo, porque aunque el señor en el Congreso sí sabía dónde estaba el pueblo, y claro que él era de ahí, decía que era un gran pueblo, pero nadie conocía hace 3 años a dónde estaba Pogrebish. Nos costó mucho trabajo encontrar en el mapa realmente a dónde estaba. Íbamos en un barco y bajando en uno de los pueblos por el Dnieper, encontré bajando a un señor que vendía mapas. Le compré un mapa, dije, quién sabe si voy a entender porque está en ruso o en ucraniano, pero encontré el pueblo de Pogrebish en ese mapa. Se lo enseñé en el barco a la guía. Me dijo, está como a 2 horas de Kiev. Yo puedo ver la forma de que vayas. Me ayudó, me consiguió un taxi cuando llegamos a Kiev, nos puso un chofer y una guía. Nos tardamos 1 hora y media y llegamos a Pogrebish. Quiero decirles rápidamente, porque este programa es de la vida de la familia Rahunov y no de la vida de la familia Hoffman, pero sí mi impresión al llegar a Pogrebish. El nombre sigue estando en ucraniano, en la entrada del pueblo. El pueblo, ¿qué les puedo decir? Yo creo que después de la guerra no quedó mucho. Pero lo primero que preguntó la guía, ¿a dónde está la calle de los judíos? Y nos señalaron a dónde estaba. Quedaba todavía como la calle principal del pueblo. Pudimos dar con ella. Según las pláticas de mi papá, encontré el correo, entramos a pedir una carta que tuviera el timbre y que dijera Pogrebish. No querían darle a mi esposo ningún sobre porque no querían mandarla, se la quería llevar. Encontramos el mercado, encontramos todo lo que nos había dicho mi padre, pero no encontrábamos las casas. Caminamos y caminamos y de repente a mi esposo le dio hambre y preguntamos a dónde podemos comer, y una señora señaló una casa, dijo, allí esa casa da comida. Dijimos, pues vamos a comer. Ya que llegamos a la casa, yo volteo hacia enfrente y veo las casas de mi papá. Eran exactamente como me las había descrito. Eran 2 casas, una junto a la otra, tenían un número, el número seguía, la puerta de la entrada estaba tapiada, tenía la puerta por atrás, eran las casas de mi papá. No puedo decirles lo que yo sentí cuando vi eso. Se lo dije a la guía y entramos a comer, y la señora que estaba ahí dijo, ¿quieren
¿qué pasa? ¿Qué vinieron ustedes? Le dije a conocer el pueblo porque mi familia era de acá. Y le dije a María, ¿podrías atravesarte a preguntar si podemos entrar a ver una de las casas? Más bien, eran casi iguales o son casi iguales. La casa donde vivía mi papá y donde nació y donde vivían mis abuelos. Así como lo describo en el libro, cómo salieron esa noche y dejaron absolutamente todo, tapetes, muebles, etc. Les puedo decir que así estaba. Una pareja vivía ahí con un muchacho joven. Quién sabe, ya no quise entrar más en detalles. Estaba exactamente todo. Eso fue una de las cosas. Quiero terminar nada más comentándoles que quizá por eso no se ha escrito un easter egg. La señora que nos dio de comer me preguntó, ¿tú quieres saber qué pasó con los judíos de Pogrevich? Y dije, claro que sí. Me dice, ¿quieres ver dónde está su tumba? Dijimos, claro que sí. Nos dijo lo siguiente, quedaban 4.000 judíos en Pogrevich. En 1941, los mismos ucranianos llevaron a los 4.000 judíos, hombres, mujeres y niños, al bosque y ahí los mataron a todos. Nos llevaron, me dijo, ¿quieres ver la tumba? Le dije, sí. Fuimos caminando a través del bosque y a la mitad de la nada se abren los árboles y aparece una tumba del tamaño de este salón, toda de cemento, nada más con una piedra y un chirón en medio y unas rejas. Ahí parados mataron a los 4.000 judíos de Pogrevich. No tengo palabras para decir eso, lo que es vivir la historia en el lugar donde acontece, no solamente leyéndola en los libros. Muchas gracias.